Voy a empezar a grabar. ¿Cómo están todos? Buen día a los que nos saludé, ¿eh? ¿Todo bien? Bueno, el otro día quedamos en que hoy volvíamos o retomábamos en lo que es, voy a ir al manual, en lo que es el encuadre. ¿Sí? A ver, voy a bajar un poquito más acá. Esto ya lo vimos. Ya vamos a empezar. Seguimos en la unidad 1, lo que pasa que vamos pasando los puntos. Esto que dice acá el contrato, no sé si lo llegan a ver, tienen que agarrarme un poquito esto. Bueno, ahí. El contrato dice, lo pueden realizar el AT, el coordinador, el terapeuta o la institución con la familia o el paciente. Se deberán especificar cantidad de horas, horarios, honorarios y formas de pago por vez, semana, mes, etc. Los gastos de salidas que el paciente realiza para él y el AT irán por su cuenta, todo lo que no se especifica en el contrato, luego será difícil revertirlo. Bueno, como yo les dije, creo, la semana pasada, el contrato siempre se realiza cuando trabajamos en un domicilio, casi siempre, o de forma ambulatoria. ¿Por qué? Casi nunca se hace contrato cuando trabajamos en una institución. Rosa, pudiste conectar el audio, genial. Sí, casi siempre sirve salir y volver a entrar. Entonces, casi nunca se hace un contrato o lo que yo llamo encuadre cuando trabajamos en una institución, porque ya en la institución está dado el encuadre. ¿Por qué? Porque si yo trabajo en una escuela, por ejemplo, esperen que voy a admitir a Florencia, en una escuela de 8 a 12 con un niño acompañándolo, ya el horario está establecido, el lugar está establecido. La tarea que tiene el acompañante terapéutico en una escuela ya está establecida, es acompañar al paciente a veces para ayudarlo en la interacción social, a veces para contenerlo en sus momentos de angustia o de crisis, de no poder hacer una tarea o no, a veces para ayudarlo aún a realizar sus tareas cuando hay un trastorno del aprendizaje. Y suele a veces pedirse un acompañante terapéutico cuando un niño tiene un trastorno del aprendizaje, que ya vamos a ver de qué se trata, y entonces el niño necesita un apoyo en cuanto a el trabajo que tiene que realizar en la escuela, en cuanto a las tareas que tiene que realizar en la escuela. La docente, siempre pensemos en esto, cuando nosotros trabajamos en escuela, tenemos que ponernos siempre en el lugar del otro, porque la empatía es la primer bandera que llevamos en alto los acompañantes, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, siempre pensamos que la docente es una persona que tiene a cargo 20, 25, 28, 30 alumnos, y aparte tiene un niño con una neurodiversidad o con algún déficit que necesita atenderlo casi de manera personal. Como no puede, porque si deja de atender a todos los demás, se le viene toda la clase encima, entonces necesita del acompañante terapéutico, no solo para que contenga al paciente, sino también para que la ayude a ella. No vamos a invadir a la docente para querer hacer su trabajo, pero sí vamos a asistirla en lo que necesite. ¿Sí? Es importante que esto los acompañantes lo tengamos en claro, porque o no hacen, o hay muchos acompañantes, como que ya les comenté, que no hacen nada, o sea, no, yo vengo acá por si el nene necesita algo y no tengo nada que hacer, o hay muchos que se exceden de su trabajo y quieren explicarle a la docente cómo tiene que darle el contenido al niño. No, podemos nosotros sugerir algo, pero no realizar la tarea de la docente. Siempre tenemos que tener, si queremos que respeten nuestro lugar, tenemos que respetar el de los demás. ¿Sí? Por eso yo lo remarco. Pero bueno, no queriendo ver, intentando no irme de tema, vamos a hablar sobre el contrato. Entonces, el encuadre o contrato es importante para cuando trabajamos en domicilio. Entonces, casi siempre cuando les pidan de trabajar en un domicilio, van a tener una entrevista una primera entrevista con la familia, el paciente, si no está el paciente mejor.
con la familia, con la madre, con los padres, si es un niño, un adolescente, o si es un adulto con un familiar que esté cerca de ese paciente conteniéndolo. Entonces, en Sí. esta primera entrevista se van a poder saber cuáles son las tareas o cuál lo que se espera de ese acompañamiento terapéutico. Ustedes van a llevar un cuaderno donde van a anotar todas las características del paciente en sí, y qué es lo que se espera de ese paciente, o qué es lo que se espera del acompañamiento en sí, las actividades que se van a realizar y demás. Y luego van a realizar ustedes un contrato, o no van a decir, no van a poner. Vamos a hacer algo parecido a esto. Lo que les voy a mostrar en realidad es un plan de trabajo, que lo vamos a ver más adelante. Pero en el contrato van a poner los datos de ustedes, los datos del paciente, el lugar donde van a trabajar, ahora les dicto, no se hagan problema, el lugar donde van a trabajar, donde van a realizar el acompañamiento y las actividades que el acompañante terapéutico tiene que hacer con el paciente. Las actividades en general, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata. A veces lleva el honorario, los honorarios, lo que ustedes van a cobrar, si es que la familia les va a pagar de manera particular. Si la familia tiene una obra social y ustedes le van a facturar a la obra social, no es que van a trabajar para la obra social, van a ser empleados de la obra social, sino que van a ser prestadores de la obra social, ¿sí? Se convierten en prestadores de la obra social. Entonces, lo que van a tener que hacer es ir a la obra social del paciente, preguntar qué necesitan para, o sea, qué es lo que se requiere para hacer la facturación de un acompañamiento terapéutico, y la obra social les va a dar un papel o una, sí, algo, un instructivo de cómo, qué es lo que necesitan presentar para ese acompañamiento. Ya igualmente al final, casi al final del curso, vamos a ver cómo hacemos la reinserción laboral. Yo les voy a explicar todos los detalles, ¿sí? Porque es importante para ustedes que sepan cómo ir a una obra social, preguntar qué es lo que necesitan, qué es los papeles que tienen que llevar, y luego hacer la facturación. Bueno, pero si en tal caso, por ejemplo, tendríamos que facturarle a la familia, porque la familia nos va a pagar de manera particular, en ese contrato, en ese establecimiento del encuadre, vamos a poner también entonces qué es lo que vamos a cobrar por hora, por día, como vayamos a cobrar, por día, por semana, por mes, lo que fuese. Vamos a especificar ahí la remuneración también. Ese contrato, ese papel que vamos a realizar, lo vamos a firmar nosotros y lo va a firmar el familiar o el paciente, familiar a cargo, o el mismo paciente si es un paciente adulto. ¿Sí? No es algo legal, pero es un contrato que se establece de manera personal con la familia del paciente. Siempre que trabajamos en domicilio. ¿Por qué entonces es importante? Porque a nosotros de alguna manera nos protege de alguna situación que pueda surgir después. Por ejemplo, yo trabajo con un niño en domicilio que estoy dando una suposición, ¿no? Trabajo de 13 a 18 con ese niño para ayudarlo en sus habilidades funcionales dentro del hogar. Un niño que tiene autismo, por ejemplo, y que no sabe bañarse solo, y la madre no logra poder hacer que se bañe solo, no se sienta a la mesa a comer jamás, siempre anda corriendo por toda la casa. Eh, es más, no solamente no sabe vestirse, sino se desviste todo el tiempo. Los niños con autismo suelen rechazar algunos géneros de ropa, la ropa ni les gusta estar muy abrigados porque hay algo de lo sensorial que está alterado en su organismo, ya lo vamos a ver cuando veamos autismo, pero entonces se desviste todo el tiempo, entonces hay que enseñarle a que tiene que estar vestido, a vestirse, a querer bañarse, a que no rechace el hecho de ducharse. Yo voy a ir a bañar al paciente, no, pero voy a asistir a la madre para que la madre lo haga, por ejemplo. Pero para eso tengo que enseñarle al niño que es necesario, que se tiene que bañar. ¿Cómo? A un niño con autismo se le enseña, por ejemplo, a través de imágenes, ¿sí? Pero bueno, ya no me quiero ir, siempre me voy de tema. No queriendo extenderme sobre eso, mi actividad en el hogar es esa. Estimular al niño a que haga las actividades
diarias o una rutina estipulada, ¿sí? Ahora, en el momento que yo trabajo con el niño en el domicilio, sí o sí, o tiene que estar la madre o cualquier otro adulto, como ya lo dije, responsable de ese niño. No puedo estar sola con el niño. Si yo estoy sola, me convierto en la niñera del niño y yo soy un acompañante terapéutico. Entonces, en el contrato voy a poner, el acompañamiento se realizará en el domicilio, en el horario de 13 a 18, con las actividades que se vayan proponiendo en el día para mejorar las habilidades funcionales del niño. Listo. Después, cuando hagamos un plan de trabajo, voy a poner qué actividades detalladamente voy a hacer con el niño, qué objetivos quiero cumplir con el niño. En este contrato voy a establecer más que nada el horario y el lugar y una actividad en general, ¿sí? O lo que se espera. El objetivo de este acompañamiento es tal o cual cosa, ¿sí? Que el niño aprenda a, y elaboro a la lista de lo que quiero realizar o llegar a hacer con ese niño. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a anotar. Contrato o encuadre. Y les dicto. Contrato o encuadre como título. Pongan, el encuadre es la herramienta fundamental que posee el acompañante terapéutico para realizar su trabajo de manera ordenada y favorable. Hola Regina, ¿cómo estás? Están todos silenciados porque estoy dictando, pero ya te vi que entraste. ¿Sí? Punto. Punto seguido. Requiere de las siguientes pautas. A especificar dentro del contrato, o dentro de dicho contrato, que mejor me parece. ¿Sí? Horarios de trabajo. Coma, lugar donde se realiza el acompañamiento. Y objetivos a lograr con el paciente. ¿Bien? Punto seguido, hasta acá. Esperen, miren, quiero que leamos esto. Dice, los gastos de salida que el paciente realice para él y el AT irán por su cuenta. Todo lo que no se especifique en el contrato luego será difícil revertirlo. Entonces, ¿qué era lo que yo les decía? Yo puedo estar con un paciente de 13 a 18 y en un momento, una vez que trabajé 3, 4 meses y la mamá tiene confianza conmigo y tenemos una buena relación y demás, la mamá me diga, mira, hoy justo me tengo que ir, no sé,
tengo que cruzar a la casa de mi vecina porque necesita que le ayude a tal cosa. Te lo dejo un ratito vos, ustedes mientras trabajen. Yo no tengo que permitir esas cuestiones. No debería como acompañante. Porque no soy niñera. No porque diga, no, yo no te lo voy a cuidar. No, no. Porque tenemos que respetar nuestro trabajo para que el otro respete nuestro trabajo. Si no lo respetamos nosotros, menos el otro. No está bueno que nos dejen solos con un niño, primero porque hay una cuestión legal que no tenemos autorización para estar solo con el niño en el domicilio. Y segundo, porque se empiezan a confundir los roles, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Te lo dejo un ratito y ahora vengo. Y ese ratito puede ser hoy 15 minutos, mañana media hora, la semana que viene toda la guardia del acompañamiento terapéutico. Nosotros podemos ser flexibles, no es necesario que seamos tan rígidos, y un día decir, bueno, pero mirá que esto no se puede repetir, porque yo no puedo, hay una cuestión legal que no me puedo quedar solo con el nene, ¿sí? De última, si vos necesitas, acuérdense que nosotros trabajamos con un equipo o con un médico que nos supervisa el trabajo. Si vos necesitas que esto se haga frecuentemente, esto de que vos te vas un ratito, tenemos que especificarlo y entonces volver a usar, hacer el contrato y hacer ahí una nueva cláusula de ese contrato, algo que vayamos a hacer una nota, con una autorización de que la madre nos autoriza a quedarnos con el nene solo, porque bueno, ya hay una confianza, sabemos que no vamos a tener problema, pero tiene que haber una autorización firmada por la madre o la persona que esté a cargo de ese niño, ¿sí? Por ejemplo. Hago todas estas salvedades porque es importante que nosotros nos cuidemos, porque hay algo que después nos pueden hacer una denuncia, ¿sí? Me contaba una vez un exalumno que él sabía, no me sale, lengua de señas, ¿no? Él sabía lengua de señas. Y entonces empezó a trabajar con un nene que era hipoacúsico, y empezó a enseñarle, porque tenía 4 años y se manejaba, o sea, se comunicaba solo con gestos. Él le empezó a enseñar lengua de señas. Todavía no era acompañante, él, era hombre voluntario y tenía un conocimiento, los papás de ese nene hipoacúsico eran amigos de unos amigos de él. Entonces él empezó a trabajar con ellos para enseñarle lengua de señas. Iba todos los días, un ratito, 1 hora, 2 horas, supónganse, y trabajaba con el nene para enseñarle lengua de señas. Primero fue de forma voluntaria y después ellos quisieron empezar a pagarle. Bueno, todo estaba bien hasta ahí. En un momento los papás de ese nene se separan. Entonces, él seguía yendo y el nene vivía con la mamá. Un día, la mamá le dice, ¿sabes que tengo que llevarlo al pediatra, pero no voy a poder porque, no sé, porque cuestión no podía? Pero ya tenía mucha confianza, se hacía mucho más de 6 meses que trabajaban, entonces le dice, si querés yo te lo llevo, lo vengo a buscar, lo paso a buscar, lo llevo, y después cuando vos terminás tal cual cosa que tenía que hacer, nos alcanzás, pero yo lo llevo, sí, porque no voy a llegar en el turno, era alguna cuestión así. Bueno, entonces él lo lleva. La mamá nunca aparece. Cuando él vuelve a la casa, la mamá no estaba en la casa. Así que él se lo lleva al nene a la casa de él, con su esposa, estaba su esposa, todo, se lo lleva a la casa de él, y en un momento tocan la puerta, era la policía. El papá del nene lo había denunciado por secuestro. Cosa, ¿cómo van a hacer semejante cosa? Bueno, todas estas cuestiones, todo había sido de buena onda, entre comillas, y él estaba teniendo un problema con la policía porque no había hecho nada malo por querer ayudar, había una situación ahí familiar que se había metido en el medio, ¿sí? Entonces, cuando somos acompañantes y trabajamos en un domicilio, tenemos que tener todo anotado y todo autorizado. Luego dice el libro esto de las autorizaciones. Siempre, no de los gastos, dice, los gastos de salida correrán por cuenta del paciente. Bueno, si nosotros vamos a acompañar al paciente a ir al gimnasio 2 veces por semana, supónganse que trabajamos con un paciente con un trastorno de la conducta alimentaria. Y en esto de armar las rutinas, armamos una rutina, porque casi siempre cuando hay un trastorno de la conducta alimentaria, las personas
esperen que admito a Dani, las personas quieren hacer ejercicios todo el tiempo, pero bueno, después el nutricionista empieza a generar hábitos más saludables y la persona va 3 veces por semana, en vez de ir todos los días a cada rato al gimnasio. Entonces, nosotros vamos a trabajar con esta persona y en el horario de nuestra guardia va esta persona al gimnasio. Entonces yo lo acompaño a que vaya y no esté más de 1 hora, como suelen querer estar, y vuelva. ¿Sí? Es mi trabajo de acompañante, acompañar a esta persona a ir al gimnasio. Bueno, esta salida va a correr, el gasto, si tengo que viajar, va a correr por cuenta del paciente o la familia del paciente. Eso también se pone en el contrato. ¿Sí? Si yo voy a llevar a un nene a la plaza porque necesito estimular la interacción social de ese niño, aunque vaya acompañado de la madre, si tengo que tomar un colectivo, el colectivo me lo tiene que pagar la madre, por ejemplo. ¿Sí? O los gastos del traslado lo tiene que pagar la obra social. Los viáticos los tiene que pagar la obra social. Yo creo que les comenté este año que tenía que acompañar a un nene en las terapias. ¿Les comenté eso? ¿Sí? Él iba a salir del colegio, el transporte que lo pagaba la obra social lo llevaba hasta las terapias y yo lo esperaba ahí. Si en tal caso yo tendría que, en vez de tener transporte, tendría que haberlo llevado yo a las terapias, puedo hacerlo con todas las autorizaciones y demás, pero el gasto de ese transporte lo tiene que pagar, en este caso que tenía el nene, la obra social. Todo esto, cuando trabajamos en domicilio, más que nada, se pone en el contrato, ¿sí? Los gastos, las actividades. Si cuando yo empiezo el trabajo en el domicilio, el niño no tiene ningún tipo de salidas estipuladas, y luego que pasan los meses, decimos, mira, a partir de ahora vamos a empezar a ir al cine 1 vez por semana. Yo vengo 3 veces por semana, una de las veces vamos a ir al cine porque él, no sé, por cualquier cosa que necesita estimular, ¿sí? O necesitamos llegar a tal o cual objetivo. Bueno, el gasto ese hay que volver a agarrar ese contrato y hacer esa nota aparte de que va a ir con nosotros al cine. Estoy suponiendo, no digo que esto va a suceder, pero puede pasar, ¿sí? En el contrato nosotros vamos a poner todas las cosas que necesitamos hacer y lo que vamos a gastar y los que no vamos a hacer también, si es necesario, ¿sí? Un día, trabajo con un niño, uy, se me está terminando el tiempo, ¿cómo hablo? Yo se me termina el tiempo, sí. Trabajo con un niño en una casa, pero tiene hermanitos. Y un día la mamá me dice, hoy me los cuidas a ellos mientras te los dejo un ratito porque yo tengo... Todas esas cosas no pueden pasar. Puedo aceptarlas porque necesito el trabajo, puedo aceptarlas, pero tengo que hacer la aclaración de que no es mi trabajo, hacerle la aclaración a la madre, y que si esto se va a repetir, yo tengo que ponerlo en el contrato, porque yo cuido mi trabajo, porque invertí tiempo y dinero en estudiar para ser acompañante terapéutico y no niñero, no por desmerecer a un niñero. O sea, puedo trabajar de niñero tranquilamente, yo lo he hecho, pero no me van a pagar como niñero, me van a pagar como acompañante terapéutico. Entonces, si quiero que respeten mi trabajo, primero tengo que respetarlo yo. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Se va a terminar el tiempo del Zoom. Hola Dani, te vi ingresar y no te saludé. Profe, Sí, Manu, decime. dice Luz que no puede entrar porque tiene Sí, mala conexión. Lo vi. Bueno. Me conecté porque no le contesté porque no quería agarrar el celular. Otra pregunta. Nosotros, no sé si viste Merlí vos, la serie. Algo vi, sí. ¿Se puede trabajar con chicos como el que estaba ahí en Merlí, el morochito que tenía problemas para salir a la calle y eso? Sí, totalmente. Que tenía fobia social. Claro. Y el acompañante terapéutico suele intervenir en ese tipo de fobias. Sí, totalmente. Sí. Siempre que tenga que ver con los trastornos del ánimo, depresión, Claro. fobias, ataques de pánico, el acompañante terapéutico es un trabajo muy positivo. Sí, es una intervención muy positiva. Entonces, lo mío, si yo sufro depresión, tendría que hablarlo con mi psiquiatra si necesito un ateo, ¿no? Y podrías hablarlo, sí. Seguramente él sabrá si es necesario o no. Igual lo puedo manejar, pero a veces me agarran. Sí. Por eso, Ya habrás visto en el grupo cómo pongo. justamente, no siempre, y eso lo ve el psiquiatra en este caso, no siempre es necesario el acompañante terapéutico. Es más, es mejor si no necesitas un acompañante terapéutico. Eso quiere decir que tenés una patología o tenés una situación en este momento que puede
mejorar y que podés manejar, como lo decís vos. Entonces, Sí, no necesitas un apoyo todo el tiempo, ¿sí? sí. Bueno, ¿algo más que me quieran preguntar? Si no, sigo No, por adelante, mi parte no. ¿no? Bueno, Por mi parte entonces, no. se establecen tareas y horarios más que nada. Cuando trabajamos de forma ambulatoria también es positivo que hagamos un contrato, ¿sí? Un encuadre. Que nosotros digamos, ¿qué es de forma ambulatoria? Bueno, trasladar a un paciente o acompañar a un paciente a que se traslade a las terapias, como yo les decía, al médico, porque, bueno, no hay ningún familiar que pueda acompañarlo, a buscar trabajo, a veces hay pacientes que tienen adultos, que tienen que volver a insertarse en la sociedad, y el trabajo del acompañante terapéutico es ese de la inserción laboral, y uno lo acompaña al paciente a buscar trabajo. Bueno, antes se hacían largas filas para encontrar trabajo, ahora se mandan mails con currículum y ya está, ¿sí? Ya no se hacen largas filas en todos lados. Yo porque soy de la época de María Castaña, pero en realidad ahora se manda un mail con un currículum. Pero en este proceso de encontrar trabajo, el acompañante también puede intervenir cuando una persona intenta resocializarse. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Bien. Bueno, veo caras de que sí. Así que sí, bueno. Ya nos quedan 6 minutos y se nos va a cortar. Bueno, seguimos entonces adelante. El próximo tema es vínculo AT-paciente, y acá sufro esto de no estar en el aula porque yo hago toda una actividad con psicodrama que está buena. Yo me divierto mucho porque a ustedes les da vergüenza a los alumnos, pero bueno, no lo voy a poder hacer por Zoom. ¿Qué es esto del vínculo AT-paciente? Veamos. Voy a leer hasta que se termine. Cuando se termina, sepan que por WhatsApp yo les aviso para volver, ¿sí? Me sirvo un vaso de agua y seguimos. Dice, los seres humanos se conectan entre sí a través del encuentro. Luego, con la interacción, que es la primera forma de comunicación, se va a ir estableciendo un vínculo. En el vínculo participan dos o más personas, necesitándose una a la otra en la misma forma y surgiendo en un campo común en el que tiene que haber reciprocidad. Investigaciones diversas han demostrado que desarrollar un vínculo cálido y empático con el paciente permite fomentar cambios más rápidos, y esta es un poco la clave del acompañamiento terapéutico. Al establecer un buen vínculo, ligazón, unión o lazo, se van a generar más logros terapéuticos. Vuelvo con ustedes, esperen que saco acá porque me gusta verlos. Por ejemplo, yo puedo hablar de vínculo, en este caso, profesor-alumno, cuando hay un ida y vuelta, cuando yo les propongo algo y ustedes lo hacen. Supónganse que yo les mandé una tarea y hoy se presentan todos en la clase y me dicen, no, yo no tuve tiempo, no, yo no lo vi, no, yo no supe hacerlo, no quería hacerlo, no entendí nada la clase pasada, así que ni siquiera lo leí. No estoy haciendo un vínculo favorable con ustedes. Vínculo profesor-alumno. Porque ustedes no se están sintiendo cómodos, no están entendiendo, o yo no me logro hacer entender, entonces el vínculo no se está dando. Ahora, cuando yo mando una tarea y la mayoría lo ha hecho y podemos seguir avanzando, es porque el vínculo se está dando. ¿Cómo se da el vínculo entre los alumnos? Bueno, ahora es más difícil en esta forma virtual, pero se nota mucho que se va dando el vínculo entre alumnos, entre estudiantes, como me gusta decir a mí, cuando estamos en el aula, porque se empiezan a armar grupitos, no porque de este grupo de este lado no se quieran ver con el otro grupo, pero se empiezan a armar grupos por cercanía, porque está sentado al lado, porque está sentado atrás, ¿sí? Ahora va a ser difícil porque tenemos que respetar las distancias, pero se arman grupos, ¿sí? Cuando yo lo he visto ahora en esta modalidad virtual, cuando, como dijo Manu, yo paso la tarea o alguien dice, ¿saben que no estuve? Alguien me puede pasar la tarea y se lo pasan. Este ida y vuelta que hay, esta reciprocidad, va armando el vínculo entre los estudiantes. Esto se entiende, ¿verdad?
Bueno, es mucho más difícil armar el vínculo con el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente es una persona que es disfuncional. En algún punto es disfuncional. En algún punto tiene un déficit. Quizás no por eso sea una persona discapacitada, pero hay algo en esa persona que por eso necesita un acompañante terapéutico que nos lleva a ver un déficit. Y en ese déficit puede haber la necesidad de tener una persona en quien apoyarse, pero no la capacidad para llegar a vincularse con otra persona. Yo puedo necesitar apoyarme en alguien, pero sin embargo no tener la capacidad para transmitir esa necesidad. Y ahí está la clave del acompañante terapéutico, en poder ver a dónde está la necesidad de la persona y hacer un vínculo a partir de ahí. ¿Sí? Hace un tiempo me pasaron un trabajo para, para acompañante terapéutico y yo no tenía tiempo de hacerlo. No podía, no disponía del horario que se necesitaba. Era para trabajar con una señora mayor que necesitaba estar acompañada porque estaba perdiendo la vista. Bueno, yo trabajé con una persona así, estaba trabajando hace un tiempo, pero esta era otro caso. Y, la familia, digamos, más que nada la hija, quería que ella tenga un acompañante porque necesitaba mucho de su esposo y su esposo también estaba muy grande y se cansaba mucho. Y una persona que empezó a tener un poco de confusión mental y aparte a faltarle la vista y demás. Entonces me contactaron a mí para ver si yo podía hacer ese acompañamiento. Yo le dije que no podía, así que se lo pasé a una amiga. Mi amiga empezó a ir, pero claro, la señora estaba negada a que entre alguien fuera de su familia a la casa. Estaba negada a tener un acompañante terapéutico. Lo primero que dijo fue, mirá que yo no estoy loca, así que no necesito que me vengas a decir lo que tengo que hacer. Me confundo a veces porque estoy grande, pero no tengo ganas. Mis hijas se les ocurrió esto y yo no quiero. Así que fue difícil armar un vínculo con ella, abordarla, porque era una persona negada. Más allá de que necesitaba de alguien por fuera de su familia o alguien más, ella quería que esté alguien de su familia, una de sus hijas. Sus hijas tenían actividades, no podían, el esposo estaba totalmente agotado de atenderla,